Ahí está. Casi me olvidé de poner a grabar. Bueno, entonces, ¿qué es el rozamiento? O fricción. ¿Es una fuerza opuesta a la fuerza aplicada? O algo así, o es la fuerza de fricción que se genera por la fuerza aplicada, algo así. A ver. Alguien. O sea, no está. No está mal, pero hay ahí una elección de palabras que me gustaría ver si alguien más tiene algo más para aportar. ¿Alguien más que se anime? Sin miedo. O sea, no les estoy evaluando acá. Es como una fuerza que se opone al movimiento. Ok. Ya ahí estamos hablando de una fuerza, no necesariamente de dos fuerzas. O sea, lo que no me gustaba de la definición anterior era que estábamos definiendo rozamiento como una fuerza que se oponía a una fuerza. En realidad, ¿se acuerdan que en la clase de Juan, si teníamos, por ejemplo, un bloque, ¿no? Y queríamos moverlo, y había rozamiento con la superficie, digamos que esto es un bloque de una cierta masa m. Juan les había hecho como un zoom acá, ¿sí? Y decíamos, bueno, si yo miro esto, que es como una, digamos, una caja en el piso, para no decir un bloque, una caja en el piso, en realidad esto que lo dibujamos como liso, hay como rugosidades en las superficies, ¿ok? Este es el bloque de masa m, este es el piso. Y entonces esas rugosidades, ¿ok? Generan una cierta fricción que, por ejemplo, el caso clásico que seguramente Laura se les mencionó es si, no sé, se están por mudar y tienen una caja llena de libros muy pesada en el piso y la intentan mover, al principio no van a poder moverla. O sea, van a tener que aplicar una fuerza, van a tener que superar una cierta fuerza para poder mover esa caja, y una vez que la caja está en movimiento, les va a resultar un poco más fácil mantenerla en movimiento. Ese ejemplo se los mencionó Laura, es un ejemplo como súper clásico. Perfecto. Y entonces, cuando hablamos de eso que les acabo de decir, del ejemplo de la caja, fíjense que definimos dos cosas. O sea, tenemos rozamiento, que puede ser lo que llamamos rozamiento estático, que es tener la caja llena de libros y yo estar empujando y todavía no poder moverla. ¿Ok? Rozamiento estático. O cuando ya estoy en movimiento, rozamiento dinámico. ¿Sí? Estas dos los vieron con Laura. Y entonces lo que decimos es que cada superficie, o sea, cada material, tiene dos coeficientes de rozamiento, uno que se llama coeficiente de rozamiento estático y otro, un coeficiente de rozamiento dinámico, que son números que no tienen unidades y que por lo general, dada una superficie, siempre va a pasar que el rozamiento estático sea, o sea, puede haber superficies raras donde no, pero por lo general, y van a ver que en los problemas, digo, estén atentos a los numeritos, por lo general siempre es más grande el coeficiente de rozamiento estático que el coeficiente de rozamiento dinámico. Y esto también da cuenta de eso mismo que pasa con el ejemplo de la caja. A la caja al principio me cuesta un montón moverla, pero una vez que la logré empezar a mover, tengo que hacer un poco menos de fuerza para mantener el movimiento. ¿Ok? Bueno, sigo. Sigo. Entonces, lo que no definimos acá es
donde está o sea, la fuerza de rozamiento es una fuerza de contacto que está aplicada, en este caso, si yo estuviera moviendo este bloque, sería una fuerza que estaría aplicada sobre el bloque y que se opone al movimiento relativo entre las superficies. ¿Ok? Entonces, si yo estuviera aplicando una fuerza hacia allá, la fuerza de rozamiento estaría aplicada hacia allá. ¿Ok? Porque cuando miro el movimiento relativo entre las superficies, se estaría desplazando en sentido opuesto. Bien, ¿cómo calculo las fuerzas de rozamiento? ¿Las puedo calcular siempre en todos los casos? ¿Sí, no? ¿Qué vieron? ¿O qué se acuerdan? No entendí la pregunta. Bien. La pregunta es si siempre puedo saber cuánto vale la fuerza de rozamiento. Entonces, lo que me dicen acá en el chat, varias ya dijeron lo que quería que dijeran, que es que para el caso de rozamiento estático yo lo único que puedo saber es el módulo de la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ok? Que es mu estático por la normal. Sí, la normal es esta, ¿no? La fuerza de contacto, pero en dirección vertical. Esa es la máxima. Una vez que yo supere este valor, voy a estar en el caso de rozamiento dinámico. Ahora, si yo estoy... esta fuerza de rozamiento puede tomar valores hasta este valor máximo. ¿Ok? Y después vamos a ver, depende del ejercicio, vamos a poder despejarla, ¿no? Dependiendo del caso, pero no hay, en este caso sí, no hay como una fórmula, una manera de calcular la fuerza de rozamiento estático para todos los casos. Sin embargo, una vez que yo superé la fuerza de rozamiento estática máxima, voy a tener la fuerza de rozamiento dinámica, que la calculamos esta así, muy dinámico por normal. ¿Ok? Esta sí la puedo calcular. ¿Se entiende la diferencia entonces entre estático y dinámico? Y fíjense que esto que estamos diciendo acá, ¿no? Lo de muy estático por lo general va a ser mayor o igual a muy dinámico, es lo que da cuenta, si lo miramos acá, de que la fuerza de rozamiento dinámico en módulos siempre va a ser más chica a la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿no? Porque es muy estático por normal una, y muy estático es más grande que muy dinámico, y en el otro caso es muy dinámico por normal. Bueno, a ver si tengo algún otro comentario. No, por ahora no tengo ningún otro comentario. Entonces, en estos casos estamos considerando fuerzas de rozamiento, digamos, o fricción mecánica, que no dependen de nada más que en este caso de la normal, por ejemplo, y de cuánto valga cada uno de los coeficientes de rozamiento. Pero también puede haber otro tipo de rozamiento, por ejemplo, el rozamiento viscoso, que vamos a ver la clase que viene con Juan, donde el rozamiento también, o sea, puede haber, el rozamiento viscoso es un rozamiento que depende de la velocidad a la que se está moviendo el cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ver ese tipo de cuestiones. Pero acá no, acá solo depende lo podemos calcular de esta manera. Entonces ahí mi propuesta es, voy a borrar un poco esto, así tengo espacio. Mi propuesta es que empecemos haciendo el problema 10, como retomando también un poco esto de trabajar con poleas, que
que hicieron con Juan la clase pasada. El ejercicio 10 dice, lo leo primero al enunciado. Dice, dado el sistema indicado por la figura, diga si puede permanecer en equilibrio o calcule su aceleración si entra en movimiento. Entonces el sistema de la figura es este. Tenemos un plano inclinado, nuestro gran amigo el plano inclinado. Tenemos acá un ángulo de 30 grados. Esta superficie es una superficie con rozamiento ahora. Tenemos acá un bloque de 12 kilos. Una poleita, una cuerda y un bloque de 5 kilos. ¿Ok? Yo a este lo voy a llamar bloquecito de masa M1 y este bloquecito de masa M2. ¿Qué tengo que hacer primero que nada? Antes que eso. Bien, Natalia. Sistema de referencia. Siempre lo primero es el sistema de referencia. Entonces, ¿qué sistema de referencia usamos? Vieron con Juan que en estos casos de las poleas era como súper fácil si uno tomaba, por ejemplo, un eje así, curvo, X, y lo puedo tomar como que crece para allá. ¿Ok? Si crece para allá o crece para allá es elección de ustedes. Lo único que importa después es ser completamente conscientes de cómo planteo las fuerzas. ¿Ok? Antes de mandarme a hacer diagrama de cuerpo libre, yo les pregunto, ¿se entiende conceptualmente cuál es la pregunta que me hacen en el A? Me están preguntando si este sistema puede permanecer en reposo. ¿Qué es lo que de fondo me están preguntando ahí? Como para tener un panorama de hacia dónde quiero ir antes de mandarme a plantear DCL. Bien, pero... Bien, entonces... Ok, tengo tres respuestas. Una es, me están pidiendo reposo, entonces velocidad 0. La otra es aceleración 0. Y la otra es si la tensión logra vencer en magnitud al rozamiento estático. Ya ahí, Alejandro, te adelantaste un poquito. Me gustaría partir primero de las primeras dos. Velocidad 0 o aceleración 0. En principio, velocidad 0, estoy en velocidad 0, porque yo parto de esto así, no hay nada moviéndose. Entonces, si no hay nada moviéndose, yo en vez de plantear velocidad 0, vamos a usar las ecuaciones de Newton, que me relaciona, ¿no?, la aceleración. O sea, Newton, ¿qué me relaciona? Me dice masa por la aceleración es igual a la suma de fuerzas. ¿Ok? Entonces, si yo estoy como así, tengo eso en una foto, no se está moviendo, está sin velocidad, yo quiero ver si permanece en reposo, lo que quiero ver es que la suma de fuerzas, ¿no?, sea 0, es decir, aceleración 0. Eso se ve conceptualmente porque varios problemas de dinámica les van a preguntar, ¿puede permanecer en reposo esto? Lo que les va a estar preguntando es, ¿hay algún caso donde pueda tener aceleración 0? Bien. Entonces ahora que tenemos lo de aceleración 0, voy al comentario que hizo Alejandro. Alejandro dice, si la tensión logra vencer en magnitud al rozamiento estático. Lo voy a dejar un poquito más abstracto para quien no lo haya visto todavía. Pero básicamente lo que nos están preguntando es si superé o no, o sea, si la suma de fuerzas aplicadas superó o no
la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? ¿Eso se entiende? O digo, si la sumatoria de fuerzas es más chica que la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces esto se va a quedar quieto. Es como mi caja en el piso que yo estoy intentando empujar, mi caja llena de libros. Si yo no llego a superar la fuerza de rozamiento estática máxima, listo, la fuerza de rozamiento estática máxima se acomoda para que nada se mueva. ¿Eso se entiende? Bien. Y entonces, en definitiva es eso, vamos a tener que comparar algo con la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces ahora sí, ahora que tenemos como ese panorama mental de a dónde queremos ir, que entendemos conceptualmente la pregunta, vamos a plantear diagrama de cuerpo libre. Para la masa M1, que la voy a plantear como un puntito acá, y para la masa M2, que la voy a plantear como otro puntito acá. A ver, díctanme fuerzas. ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre la masa M1? La normal y el peso, Bien, entonces acá tenemos gravedad. ¿El peso para dónde apunta? hacia la Tierra, hacia abajo, digamos, hacia el eje X. Y, perdón, Peso 1. La normal, ¿en dónde apunta? hacia arriba. ¿Hacia arriba a qué te referís? No, es en un ángulo en dirección. Es perpendicular a la superficie, ¿no? Claro, claro, eso quise decir, sí, sí. Normal. ¿Cuál otra fuerza? La tensión, Bien, tensión. ¿Y ya está? la fuerza de rozamiento, la que se Bien, opone fuerza al. de rozamiento. ¿Y en qué dirección y en qué sentido Y la planteo, por ejemplo? sería opuesta a la tensión, ¿no? No lo sé. Les estoy preguntando a ustedes. La- Mi pregunta acá va a ser un poco más polémica. ¿Importa si la planteo opuesta a la tensión o no? ¿Qué? sí, porque se opone a la tensión, digamos, es contraria a la tensión. Está bien, pero supongamos que uno lo plantea para el sentido que, primero que, no es opuesta a la fuerza, ya lo dijimos, es opuesta al movimiento resultante, Ah, ok. ¿ok? Sí, sí, Tata. Yo lo que digo es, si pienso como, no es que siempre aplique este sentido común, pero digo, si la masa 1 es más grande que la masa 2, es muy probable que esto se termine moviendo para allá. Entonces, si la velocidad va para allá, la velocidad, ¿no?, va para allá, la fuerza de rozamiento se opone a la dirección de movimiento, o sea, al sentido, perdón, de movimiento. Si la velocidad es para allá, la fuerza de rozamiento va a apuntar para arriba. ¿Eso se entiende? Sí, sí, pasa que no me di cuenta de las masas, sí, sí, está bien. Ahora, lo que digo es, si ustedes están en un problema, están en el parcial, lo único que importa es la dirección, plantear bien la dirección, porque de última, si yo la planteo sumando, me va a quedar restando, se me va a dar un módulo negativo. Y ahí sí me tengo que dar cuenta que en realidad era ese módulo negativo implica que yo la había planteado mal a la flechita. ¿Ok? ¿Ese comentario se entiende? Sí, 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 sí. Yo lo que digo es, lo único que importa es no confundir en qué dirección apunta. Si yo le pifio al sentido en la fuerza de rozamiento a la hora de plantearlo, porque, no sé, me confundí o no lo vi,
o como en este caso, no queda claro, porque no queda claro si esto se va a mover o no se va a mover. Lo que va a pasar es que cuando yo resuelva las cuentas, el módulo de la fuerza de rozamiento me va a dar con módulo negativo, o sea, me va a quedar con un signo menos, me va a quedar que la fuerza de rozamiento en vez de tanto es menos tanto, y eso lo que implica es que yo planteé mal el sentido de la flecha de la fuerza de rozamiento. ¿Okay? Lo que yo digo es, está mal poner una fuerza de rozamiento en una dirección que está mal. Tipo, si yo pongo la fuerza de rozamiento ahí, seguro que le estoy pifiando. Pero yo voy a plantear la fuerza de rozamiento para allá. ¿Ok? Pero si ustedes la plantean en la misma dirección, pero para acá, lo que va a pasar es que les va a dar un módulo negativo. Bueno, yo hice las flechitas, pero no planteé el sistema de referencias. Entonces, si este es X, ¿no? Sobre esta superficie tengo X que crece para allá y perpendicular, ¿ok? Entonces lo que va a pasar ahora es que tengo que descomponer la fuerza peso. Y para eso me voy a tener que valer del ángulo este. Entonces una forma de transportar siempre el ángulo que es fácil de acordarse es que el mismo ángulo se va a repetir entre la que es perpendicular a esta, que es la vertical, ¿no? Y la perpendicular a esta, que es la dirección donde está la normal. Entonces, entre este y este, acá se me repiten 30 grados. ¿Sí? Todo lo que no se entienda, frénenme. Bien. Y entonces, con eso voy a poder dividir esto en un peso 1 en X. Perdón, en Y. Peso 1 en X. ¿Sí? Entonces acá tengo un sistema así. X, Y. Y acá tengo un sistema donde X crece para abajo. Ahora escribimos las ecuaciones. Diagrama de cuerpo libre para la masa 2. ¿Qué fuerzas tengo sobre la masa 2? Bien. Tensión y peso 2. Entonces ahora sí, escribamos las ecuaciones de Newton. Bien, tensión 1 y tensión 2. Las planteo distintas porque en realidad, digo, podrían en principio ser distintas. Nosotros sabemos que esto es una pola ideal, esto es una soga ideal. Entonces, ahí sabemos que las tensiones son iguales en módulo y a eso lo voy a llamar T. ¿Ok? Pero esto es lo que sale de algo que hablaron con Juan, ¿no? De los vínculos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora sí, planteamos en X y en Y para la masa M1 y en X y en Y para la masa 2 la ecuación de Newton. O sea, acá voy a poner M1, X1, 2 puntos, M1 y 1, 2 puntos. Entonces, me queda descomponer el peso, ¿no? Antes de empezar a escribir. El peso 1 en X es M1G por seno o coseno. Por seno de 30. Y el peso 1 en Y es M1G coseno de 30. Entonces acá, para la ecuación en X, voy a tener
En dirección negativa, el peso 1 en X, o sea, menos M1G seno de 30. ¿Sí? ¿Todos ven el menos? ¿Todes? Bien. Más la tensión, más la fuerza de rozamiento, y ya está. No hay más fuerzas en X. Y acá en Y, yo sé que esto tiene que ser 0, porque no voy a tener movimiento vertical. ¿Ok? Y entonces esto tiene que ser igual a la normal, menos el peso 1 en Y, que es M1G coseno de 30. ¿Sí? Díganme sí o no. Bien. Y para la otra masa, lo mismo, ¿no? M2, X2, dos puntos. Tiene que ser igual a la suma de fuerzas, ¿no? Y entonces acá planteo como el X va bajando, es menos la tensión más M2G. Y acá nada. No planteo nada porque no tengo nada. Ok. Entonces, como yo voy a necesitar la normal, fíjense que de la ecuación esta, me sale quién es la normal, ¿no? La normal es M1G coseno de 30 grados. Y entonces, si yo quiero calcular la fuerza, ¿no? La fuerza que tengo que ver si se supera o no, fuerza, lo voy a escribir como por acá. Para este problema, la fuerza de rozamiento estático máximo, el módulo, es mu estático, que el mu estático, perdón que no lo escribí, mu estático es 0.05, es 0.05 por M1G coseno de 30. Si ustedes reemplazan por los valores numéricos, M1G coseno de 30, esto les da 5,09 newtons, tomando, yo siempre, salvo que lo aclare distinto, voy a tomar G 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? O sea, es reemplazar los numeritos y hacer la cuenta. Esto es dato, esto es dato, esto sale. Bien. Ahora, en principio yo acá había puesto x1, ¿no? Y x2. Pero esto también se tiene que mantener, ¿no? Por la SOA inextensible. Si hay alguna aceleración, tiene que ser la misma para los dos cuerpos. ¿Sí? Bien. Está bueno como separar esto y poder identificarlo, porque va a haber problemas donde les van a preguntar explícitamente cuáles son los vínculos que están teniendo en cuenta. Entonces, por eso hacemos este ejercicio cuando tenemos un nuevo problema. Bien, y entonces ahora lo que tengo que ver en definitiva es si la fuerza, o sea, para el A, que me pregunta si esto se puede mantener en reposo o no, lo que tengo que ver es si la fuerza de rozamiento es o no mayor a la fuerza de rozamiento estática máxima. Si resulta ser mayor, voy a estar en un caso de rozamiento
En un caso donde digo, si me termina dando mayor, es que no puedo estar en este caso. O sea, si supero este valor, ok, no voy a poder quedarme quieto. Entonces, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo procedo? Me voy a volver acá. ¿O cómo se les ocurre proceder con las ecuaciones que tenemos? O sea, ya tenemos todo como para resolver lo que falta. Bien. Quiero aceleración cero en los dos, ¿no? Para estar en reposo y eso me implica esto, ¿no? La misma aceleración, además. Entonces, si la aceleración es cero, la tensión va a ser m2g, ¿no? Porque acá tengo un cero, paso la tensión sumando. Esto es si x2 puntos es igual a 0. Y si esto es 0, y entonces miro esta ecuación ahora, digo 0 es igual a menos m1g seno de 30, más la tensión, que ahora sé cuánto vale en este caso, si todo está quieto, más la fuerza de rozamiento, y todo esto tendría que ser igual a 0, por lo cual me daría que la fuerza de rozamiento tendría que ser m1g seno de 30 menos m2g. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿O hay alguien que no lo vio? Bueno, si hacen la cuenta, pueden chequearlo ahora medio online. Yo tengo como mi machetito. Si hacen la cuenta, esto da 9,8 newtons. ¿Alguien quiere chequearlo por las dudas? Ya creo que después de lo que nos pasó la clase pasada, va, la anterior. Buenísimo. ¿Y entonces qué significa este resultado? Me está dando una fuerza de rozamiento que es casi el doble de la que era rozamiento estática máxima. Entonces, ¿puede esto quedarse quieto o esto es absurdo? Se va a mover. Entonces la respuesta al ítem A es no puede quedarse en reposo. Voy a dar como una mini pausita a ver si hay alguien que no entendió la conclusión o le quedó algo en el medio y quiera consultarlo. Bueno, sigo entonces. El ítem B pide, ya nos adelantaba igual por cómo está fraseado. Alejandro pregunta, ¿sacás esa conclusión porque en caso de no moverse tendría que tener el mismo valor que la fuerza de rozamiento estática máxima? No, no necesariamente, o sea, tendría que ser menor o igual. Pero si me da más grande, es que ya superé la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces no puedo estar en el caso donde esto se haya quedado quieto. Esa es la conclusión. No que tenga que ser igual, sino que la fuerza me tendría que haber dado menor o igual. Si yo cuando hacía estas cuentas
esta fuerza de rozamiento me terminaba dando, digamos, 5,08 o 3 newtons, era lo mismo. Ahí la conclusión hubiese sido, esto puede quedarse en reposo, porque la fuerza de rozamiento no supera la de rozamiento estática máxima. Ahora, cuando la superé, ahí sí, no queda otra que esto se esté moviendo. Santi, ¿cómo calculaste la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento la despejé de acá, porque nosotros estábamos bajo el supuesto de que no me estoy moviendo, ¿no? Lo que quiero ver es si esto quedó en reposo. Quedar en reposo en los problemas de dinámica es aceleración cero. Entonces, con aceleración cero de esta ecuación despejamos la tensión, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. ¿No? Porque me queda, si esto es cero, me queda T igual a m2g. Y después, entonces, planteé que fuera cero la aceleración en la ecuación para la masa 1. Y de ahí despejé directamente la fuerza de rozamiento. O sea, la despejo de acá. ¿No? Es esta ecuación 0 igual a menos m1g sn30 más m2g más fr. Entonces, mando todo esto para el otro lado y me queda despejada la fuerza de rozamiento. Listo, genial. Ahora sí, gracias. ¿Está? Entonces por eso en este caso no tuve que usar ninguna fórmula, porque yo justamente lo que estoy haciendo es despejando cuánto vale. Bueno, ¿seguimos? ¿O quedó algo más? Seguimos, bien. Entonces ahora el B me pide calcular explícitamente, bueno, cuánto es la aceleración. Entonces ya borro un poco algunas cosas que teníamos acá, como esto de los vínculos, borro el diagrama de cuerpo libre, dejo las ecuaciones, que es lo que me interesa. Así tengo espacio y no tengo que borrar todo. Para el B, entonces ahora sí puedo usar lo que alguien dijo en el chat, ya no me acuerdo quién. Esto de sumar las ecuaciones, ¿no? Porque en el caso donde esto se esté moviendo, fíjense que yo tendría de incógnita, ¿qué tengo de incógnita acá? No sé, o sea, la fuerza de rozamiento ahora la puedo escribir explícitamente como muy dinámico por normal, o sea, esta la sé, ¿no? Porque digo, si me estoy moviendo, tengo un rozamiento dinámico, entonces ahora no dejo ahí fuerza de rozamiento sin saber cuánto vale, sino que sé que vale muy dinámico por normal. ¿Eso se entiende? Bien. Pero me queda entonces acá la tensión dando vueltas, que ahora no la puedo despejar. O sea, esto de acá ya no vale para el ítem B, porque ahora hay una aceleración. Sí, recuerden que x1 2 puntos es igual a x2 2 puntos. Y a partir de ahora lo voy a llamar x2 puntos. Entonces ahora sí podemos combinar ecuaciones. Digo, agarro, si quieren, esta ecuación 1 y esta ecuación 2 y la sumo. Digo, bueno, si yo sumo la ecuación 1 y la ecuación 2, fíjense que me va a quedar m1 x2 puntos más m2 x2 puntos igual a menos m1 g seno de 30 grados más t más muy dinámico por normal menos t, ¿no? Ahora estoy sumando esto de acá, menos t más m2g. Entonces lo que tiene de lindo combinar las ecuaciones de esta manera es que esta tensión y esta tensión se me van. Me saqué de encima la tensión. Entonces ahora me queda M1 más M2, X2 puntos, igual a todas cosas que ya conozco. ¿No? Porque tengo menos M1 que es dato, G es dato, seno de 30 grados lo calculo. Más
muy dinámico por normal. La normal sigo sabiendo que vale M1G coseno de 30 grados. Eso no cambió porque no empiezo a tener movimiento en I. Más M2G. ¿Sí? O sea, acá lo único que hice fue reemplazar normal por esto que está acá. Pero entonces, fíjense, esto es dato, esto es dato, esto lo calculo, esto es dato, que no se los anoté, pero muy dinámico. Para la superficie era muy dinámico, era 0.01. ¿Ok? Entonces esto también lo tengo. Esto lo tengo porque la normal es esto que lo tengo. Es esto que lo tengo, esto que lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo. Entonces ya está, esto es hacer una cuenta. Este ejercicio que estoy haciendo yo, me gustaría que lo hagan porque de esa manera se van a soltar a no tenerle miedo a las cuentas. O sea, una cosa es plantear la cuenta, saber cuáles son las incógnitas y cuáles cosas son datos. ¿Ok? Entonces, fíjense que puedo sacar de factor común G sobre M1 más M2. Y esto me va a quedar M1 seno de 30 más muy dinámico por M1 coseno de 30 más M2. ¿Por qué nosotros insistimos tanto con hacer la cuenta hasta el final y reemplazar los datos después? Me soplan que falta un menos. Bien, gracias. Faltaba el menos. ¿Por qué está bueno llegar a este tipo de resultados? ¿O por qué nosotros les vamos a insistir con que está bueno? A ver, alguien que se anime a decir algo de por qué les parece que nosotros les vamos a insistir con despejar de esta manera y acá recién reemplazar. Para ver las unidades, está buenísimo. Ese comentario está buenísimo, Natalia. O sea, si yo mantengo quiénes son estas cosas, yo puedo ver las unidades de manera fácil. Entonces, fíjate, acá tengo unidades de aceleración, porque tengo G, dividida por unidades de masa, multiplicado por unidades de masa, porque esto tiene unidades de masa, esto tiene unidades de masa, esto tiene unidades de masa. Entonces, unidades de masa se me van con unidades de masa, me quedan unidades de aceleración. Estamos todo bien. Para evitar errores de cuentas, sí, puede ser. No es el punto ideal, no es el punto más fuerte, digo, porque errores de cuentas puede haber de cualquier manera. Pero lo que dice Ignacio es muy importante. Imagínense que yo tuviera un ítem C, ¿ok? Un ítem C que me dijera, bueno, ¿qué pasa si en vez de 12 kilos, M1 pesa 5 kilos? O sea, son dos masas iguales. O M1 pesa 7 kilos. O una pregunta incluso más compleja. ¿Cuál es la masa máxima que puede... ¿Cuánto es lo máximo que puede pesar M1 para que el sistema se quede en reposo? ¿Se entiende? Si yo de entrada hubiese puesto los numeritos de cuánto valía M1 y demás, tengo que resolver toda la cuenta de nuevo. En cambio, si yo ahora sé que M1 está acá, y a mí me hacen la pregunta, por ejemplo, M1 está acá.
M1 está acá. Y ahora me dicen, bueno, cambia M1. Perdón, cambia M1 por 7 kilos. ¿Cómo afecta eso la aceleración? Acá lo puedo reemplazar fácil. Si yo ya hice cuentas intermedias, hacer eso es más difícil. ¿Okay? Entonces, por eso tiene mucho poder a la hora de interpretar conceptualmente qué es lo que me está dando el resultado. Y por eso les vamos a insistir. Bueno, entonces si hacen esta cuenta, después de eso, estoy haciendo mucho monólogo hoy. Muy bajando línea, me parece. Pero son cosas importantes de cómo aprender a soltarse un poco para hacer estos problemas. Entonces, si hacen esta cuenta, a mí me dio menos 0,51 metros sobre segundos cuadrados. Esto de nuevo es con G igual a 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué significa este resultado? No termino de entender tu interpretación, Ignacio. La de Cami y Natalia me gustan. O sea, si la aceleración me da negativa, es que se va a mover en este sentido. ¿Ok? El signo lo que me da es el sentido. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos planteado todo como que el eje X era para allá. Pero ahora esto se mueve para acá. ¿Qué hubiese pasado? Ahora les pregunto yo. Si yo hacía estas cuentas con cómo planteé yo la fuerza y me daba positivo esto. Supongamos que me daba más 1, o sea, cualquier cosa. Más 1,31 metros sobre segundos cuadrados. Con cómo habíamos planteado todo. ¿Qué significaba esto? Alejandro dice que se movió a favor del sistema de referencia. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Bien, esa intuición me gusta acá a mí. La intuición de Cami tiene que ver con a donde quiero que... A ver si llegamos con la pregunta. ¿Hay alguna inconsistencia? Quiero que detecten esa inconsistencia. Bien ahí, Jimena. Entonces, como dice Jimena, nosotros habíamos planteado todo con una fuerza de rozamiento para allá. Y entonces el signo que esto tiene acá tiene que ver con que yo había elegido eso para allá. Si yo elegí una fuerza de rozamiento para allá y la aceleración me da positiva, yo ahí estaría diciendo que que la fuerza de rozamiento va a favor del movimiento. ¿Se entiende esa conclusión? Entonces,
si a mí, yo planteé todo con una fuerza de rozamiento en el sentido de la dirección rosa. Y al final de cuentas, me da que la masa se está moviendo en ese sentido, tengo que volver para atrás, pues entonces significa que ahí en vez de un más, iba un menos. Bien. Bueno, es fácil de corregir porque hubiésemos puesto un menos acá y nada más. Y de nuevo, podríamos haber puesto un menos acá porque acá en vez de tener un numerito, tendría identificada exactamente cuál era mi fuerza de rozamiento, dónde estaba. Si yo acá pongo un número, por ahí me olvido de dónde salió el número. ¿Ok? Entonces, a ver, Carolina. Y para todos quienes estén tímides y no se animen a preguntar. Nosotros habíamos planteado una fuerza de rozamiento para allá. ¿Sí? Te voy a hablar a vos, Carolina, pero vos sos la que se animó a hacer la pregunta. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Con que habíamos planteado la fuerza de rozamiento para allá? Sí, sí. Buenísimo. Nosotros planteamos la fuerza de rozamiento para allá porque como esta masa era más grande y esta más chica, asumimos que si había un movimiento, el movimiento iba a ser para allá. Y dijimos, bueno, si el movimiento es para allá, la fuerza de rozamiento va para allá. ¿Ok? Contraria al movimiento. Ahora, todo esto que estamos hablando ahora es un supuesto. Imagínate que vos cuando despejás la aceleración, con el sistema de referencia que elegimos, con todo exactamente igual como lo habíamos planteado, la aceleración te da positiva. Una aceleración positiva con el sistema de referencias que elegimos significaría que todo esto se estaría moviendo para allá. ¿Sí? Sí, sí. Pero eso, lo que digo es, sería inconsistente. O sea, la dirección de movimiento y la de la fuerza de rozamiento no pueden ir en el mismo sentido. O sea, esto no podría pasar, no podría tener un movimiento para allá y una fuerza de rozamiento para allá. No, porque eso implicaría que como que el rozamiento ayuda en vez de entorpecer el movimiento. Claro, entonces ahí yo tendría que volver para atrás y cambiar este signo más por un menos. Ok. Sí, ya entendí, ya entendí. Sí, Gracias. exacto. Y ahí como dice Agustina, sí. Habría que volver, o sea, justamente ahí habría que volver a calcular la aceleración. Estos ejercicios mentales que yo les propongo, como más allá de lo que pide el problema, es interpretemos resultados. O sea, acá la idea es aprender a razonar un problema. O sea, digo, tengo datos, los ordeno, veo por dónde arranco, me detengo a ver qué es lo que me preguntan antes de mandarme a hacer diagrama de cuerpo libre, antes de plantear ecuaciones de Newton. Me detengo. Siempre es como, me detengo a ver qué es lo que me están preguntando. ¿Entiendo lo que me están preguntando? ¿Entiendo los datos que me dan? Yo quisiera que las consultas que ustedes formulen a partir de ahora sea, no entiendo tal dato, o intenté plantear diagrama de cuerpo libre, pero no entiendo los vínculos. O sea, como una cosa más de eso, en cada paso detenerse a preguntarse, ¿qué es lo que les están preguntando? ¿Cómo planteo? ¿Cómo ordeno los datos? Y después es, ¿cómo chequeo consistencia de mi resultado sin saber el resultado? Porque supongamos que al final del día, en un problema, con esto no quiero que se mega relajen, pero digo, supongamos que al final del día, ustedes acá en vez de menos 0,51 les da menos 0,62. Y yo noto que, bueno, hicieron, no sé, tenían la calculadora en radianes, por ejemplo. O estoy tirando cualquier cosa, pero digo, les da algo que hubo un error a la hora de hacer la cuenta numérica. Pero que a la hora de interpretar el resultado, esto no les hace ruido, no les hizo ruido de que les diera menos 0,62, por ejemplo en el parcial. Y ustedes no tenían el resultado numérico de 0,51, pero este menos 0,62
es consistente con todo lo que plantearon ustedes pueden interpretarlo. Perfecto. Lo que sí es un error grave es si al final del día esta cuenta les da una aceleración positiva, como era en este caso, y a ustedes no les hace ruido de que no podría tener una aceleración positiva si yo planteo una fuerza de rozamiento en este sentido. ¿Ok? Uno es un error menor numérico, pero que mantiene la consistencia con todo lo que yo había planteado. El otro es un error conceptual grave, no darse cuenta que esto sería un problema. ¿Ok? Bueno, con esto terminé este problema. Fui muy despacio. Quiero como medir el ritmo con ustedes. Fui bien de ritmo, fui despacio. Hay cosas que podría haberme salteado, ¿no? Ok. Entonces no creo que lo lleguemos a terminar. Pero quiero que planteemos un poquito con esta misma dinámica de charlarlo, al menos, para que ustedes tengan como un puntapié de cómo empezar el problema 11. Y con esto, o sea, con las herramientas que estamos viendo acá, todo lo que son problemas hasta la parte de rozamiento viscoso, los pueden hacer. Bueno, borro pizarrón. ¿Ya puedo borrar pizarrón? Igual después lo tienen en la grabación, pero... Bien. Entonces, el problema 11... Problema 11 dice, un bloque de 3 kilogramos está apoyado sobre otro bloque de 5 kilogramos, como indica la figura. Considere que no hay fuerza de rozamiento entre el bloque de 5 kilos y la superficie horizontal donde se apoya, y dan los coeficientes de rozamiento. Entonces, primero que nada, tenemos esto. Un bloque, y arriba otro bloque. Yo lo llamé en la resolución mía M1 y M2. Quiero ver, está bien, que fui consistente con la guía. Entonces me dicen, acá no hay rozamiento en esta superficie, pero en esta sí, o sea, entre los bloques hay rozamiento. ¿Ok? Me dicen que acá tengo mu estático de 0,2 y mu dinámico de 0,1. Entonces, y me dicen que están aplicando una fuerza F sobre este bloque, sobre el bloque más grande. En datos del problema, M1 es 3 kilos. 3 kilos. Sí, 3 kilos. Y M2, 5 kilos. O sea, la más grande es la que está abajo. Yo, como les dije, voy a mantener M1 y M2 hasta que tengamos que calcular algo explícitamente. Entonces me dicen, ¿cuál es la fuerza máxima que puede aplicarse al bloque de 5 kilogramos para arrastrar a los dos cuerpos sin que deslice un bloque sobre otro? Entonces, de nuevo, en cuestión de interpretar lo que me están preguntando, voy a tener una fuerza F y va a haber rozamiento entre los dos bloques. Entonces seguro lo que voy a tener que ir pensando es que va a haber alguna fuerza de rozamiento estática máxima que yo voy a tener que calcular y con la que voy a tener que comparar de alguna manera para ver que no se supere o qué pasa cuando se supera. ¿Ok? O sea, lo que digo es, yo voy a tener esta F, en principio no sé cuánto vale, no me dicen cuánto vale. ¿Ok? Es una incógnita del problema. Así como tengo datos, tengo incógnitas. Esto es dato, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Esto es una incógnita, porque lo que me están preguntando es, ¿cuál es la fuerza máxima
¿ok? Tal que estoy en rozamiento estático. ¿Ok? Entonces, como acá no tenemos lo de los ejes torcidos, es todo un poco más directo, ¿no? Planteo eje Y para allá, eje X para allá, y ahora sí puedo plantear de una como los diagramas de cuerpo libre. Porque si me están preguntando de esa fuerza, tengo que tener bien en claro cuáles son las fuerzas. Entonces yo elijo ejes que crecen en esos sentidos. Diagrama de cuerpo libre, masa M1. Tengo la normal, que la voy a llamar normal 1, 2, ¿no? La fuerza de contacto entre bloque 1 y bloque 2. Tengo M1G hacia abajo, ¿sí? La fuerza peso. ¿Qué otra fuerza tengo? ¿Ya está? El rozamiento. Bien, ¿para dónde lo planteo? Va a estar en la dirección X, eso seguro. A ver, ay, tendría que haber hecho una encuesta. Igual no vale después de que yo me reí un poquito decir derecha. Bien, pero ahí va. Tiene que ser a la derecha porque si no se cae. ¿Ok? Porque recuerden, no es al desplazamiento, es una fuerza de contacto que se opone al deslizamiento o al desplazamiento relativo entre las dos superficies. Entonces, si yo esta caja la voy a estar moviendo para allá, en principio, si yo no aplico la misma fuerza sobre esto, como que el movimiento relativo va a hacer que el desplazamiento sea, digo, si esto es la masa M2, que yo la estoy moviendo para allá, ¿no? Imaginen que esto es bloque, es como que la velocidad relativa entre los dos va a hacer que esto lo pueda pensar como que el deslizamiento es así, como para allá. Entonces lo que yo quiero es que la fuerza de rozamiento prevenga que esto deslice para atrás respecto de M2, y por eso es que la tengo que plantear para allá. ¿Sí? Porque además no tengo, digo, tampoco tengo también lo pueden pensar así. Tiene que apuntar para allá, o sea, en el mismo sentido que la F sobre el bloque de abajo, porque va a ser la única fuerza que voy a estar aplicando en X. Entonces, si yo quiero que esto se mueva todo junto en una misma dirección, no hay otra que lo que haga eso sea esta fuerza de rozamiento. ¿Sí? Esto para M1. Para M2. ¿Qué fuerzas tengo? La normal. ¿Qué La normal? normal es fuerza F. ¿La normal del piso? ¿Estás diciendo? Esa para arriba, ¿no? El peso. Bien. La normal 1, esta misma de acá, ¿no? O a esta creo que la tenemos que llamar N21. Una consulta. Sí. Sí, no entiendo la normal 1-2 y 2-1. Normal 1, 2 es la normal, o sea, la fuerza de contacto que siente 1 debido a la acción de 2. Acá en esta superficie hay un contacto entre la masa 1 y la masa 2.
Sí. Y la masa de abajo va a sentir el contacto con la masa 1. Ah, ok. Bueno, bueno, gracias. Ah, pará. Voy a también... Juan me dice por cucaracha que el convenio de signos que estábamos usando era al revés. Perdón la confusión. N12. Entonces, acá cuando hablamos de contactos, entonces vamos a decir la fuerza que 2 hace sobre 1, o sea, estoy en la masa 1, la que 2 hace sobre 1 y acá la que 1 hace sobre 2. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Estaría mal si le pongo normal 1 y normal 2? ¿O simplemente con 1 o 2 alcanza? Pasa que están relacionadas, no son, ahora lo vamos a ver, pero están relacionadas, ¿no? Es el mismo contacto interactuando ahí. Y ahora le tengo que aplicar la fuerza de rozamiento a la masa 2 también, ¿no? Y la fuerza. Entonces esto que está acá lo voy a escribir por acá. N1, 2. Tenemos la fuerza F, ¿no? Y el rozamiento actúa sobre la masa 2 en el sentido contrario. ¿Sí? Pero no es rozamiento con el piso, sino que es el rozamiento que hace 1 sobre 2. Y este es el que hace 2 sobre 1. Entonces ahora planteemos la ecuación de Newton. Que recuerden es mx dos puntos igual a la sumatoria de fuerzas, vectorial. Entonces para la masa 1 planteo qué es lo que pasa en x versor y en y versor, y para la masa 2 qué es lo que pasa en x versor y en y versor. Con los diagramas hechos, entonces planteo para la masa 1 en x tengo m1, x1 dos puntos, igual a la fuerza de rozamiento que hace 2 sobre 1. Y en I tengo la normal 2, 1, ¿no? Estoy tomando I positivo para arriba, menos M1G, vamos a escribir esto, M1 y 1, 2 puntos, que sé que va a ser 0, no tengo desplazamiento de ningún tipo en el eje vertical, igual a N2, 1, por la convención que tomamos, menos M1G. Entonces de acá ya despejo que N2, 1 vale M1G. Para la masa 2 en X, digo masa 2, X2, 2 puntos, igual a F menos fuerza de rozamiento 1, 2. Y acá M2 y 2, 2 puntos, que me da 0, porque no me muevo ni. Es normal menos N1, 2 menos M2G. Acá uso que N1, 2 módulo es igual a N2, 1. Y entonces despejo la normal, ¿no? N es, esto era M2G. N es M1 más M2G.
la suma de los pesos. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda de cómo planteamos esto? Bien, entonces ahora me perdí en lo último. ¿En qué parte? ¿En esto, Natalia? Es que N12 y N21 en módulos son iguales, pero en sentido son opuestos. ¿Sí? Entonces, como yo ya tenía N21 de la ecuación de M1, lo único que hago acá es reemplazo eso mismo. O sea, reemplacé donde dice N12, M1G. ¿Ahí se entendió? Bien. Entonces ahora, yo acá siempre no puse X1 y X2 para empezar, pero nosotros sabemos que si hay una aceleración, queremos que pase esto, porque en el ítem A nos piden que no haya desplazamiento relativo. ¿Ok? ¿Cómo planteo eso? De esta manera, para ese ítem, para el ítem A. ¿Se entiende eso? O sea, si hubiera desplazamiento relativo, en principio las aceleraciones pueden ser distintas. Pero como estamos en el caso A, que nos pide que no haya desplazamiento, la tomamos como igual. Y entonces ahí, lo que podemos hacer, es despejar, fíjense si combino esta ecuación con esta ecuación, o sea, ahora la sumo, digo, si esto es 1, y esto es 2, digo 1 más 2, me queda que M1 más M2, X2 puntos, donde ahora uso X2 puntos porque son la misma, es igual FR21 menos FR12, estas en módulos son lo mismo, entonces se me cancelan, me queda esto igual a F. ¿Sí? Entonces me despejo la aceleración en función de F. ¿Y ahora qué hago? Quiero, en definitiva, esto tal que haya rozamiento estático, lo que me están pidiendo es que yo despeje la F, el módulo de la F, en función de la fuerza de rozamiento y después ponga alguna condición. Para eso, la ecuación 1 nos viene como anillo al dedo. Entonces, usando 1, metiendo esto en 1, me queda que M1 por X2 puntos, que es F sobre M1 más M2, es igual a la fuerza de rozamiento. O lo que es lo mismo, si despejo la F, digo F es M1 más M2 sobre M1 por la fuerza de rozamiento 2,1. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dice acá? Para el ítem A. ¿Cuánto silencio? Un sí. 2 sí. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya entendido?
Bueno, entonces, ahora sí, para terminar de contestar el A, yo esto lo despejé en función de la fuerza de rozamiento. Pero ahora, lo que a mí me preguntaban era cuál era la fuerza máxima. Y entonces la fuerza máxima yo la voy a poder despejar en función de la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Esto es lo que quiero. Entonces digo, la F max es M1 más M2 sobre M1 por la fuerza de rozamiento 2,1 estática máxima. ¿Y esta cuánto vale? Mu estático por N21. Entonces la F max es M1 más M2 sobre M1 por mu estático por N21. Y N21, recuerden que lo habíamos calculado, era M1G. Tiki, tiki. Entonces F máxima es igual a M1 más M2 mu estático G. Fíjense que de nuevo, el poder que tiene de haber arrastrado el M1 y el M2 y demás, es que ahora tengo esta expresión y si en algún ítem me cambian cuánto vale M1, me cambian M2, o me dicen, ah no, mu estático vale tanto, es volver acá. Ok. Para los valores que tiene el problema, esta fuerza a mí me dio, usando una G de 9,8 metros sobre segundo cuadrados, me dio un AF max, que la pueden chequear, de 15,68 newtons. ¿Ok? Entonces, esa es la máxima fuerza que yo puedo aplicar sobre el bloque 2, tal que el bloque 1 no se mueva en su superficie estando arriba de la masa 2. O sea, que acompañe el movimiento. ¿Alguna duda? El ítem B me dice, halla la aceleración del sistema cuando se aplica dicha fuerza. Es esto de acá, ¿no? Es esta F max, ahora la reemplazo acá. Esto es dato, despejan la aceleración. ¿Sí? Hay tanto silencio que no entiendo si ya les perdí, si están esperando que estos 10 últimos minutos se terminen, o si se entiende. Bien, así me gusta. Entonces, reemplazan acá. Y ahí van a obtener para el B, que x2 puntos deberían obtener, que es 1,96 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ok? Entonces no lo voy a terminar de hacer porque me va a llevar un ratito más de tiempo y prefiero no quemarles el bocho. Pero sí quiero hablar sobre el C y el D. Porque en el C y el D, ahora lo que me dicen es, en el C me dicen una cosa y en el D me dicen otra. El C medio que sí lo podemos hacer un poquito rápido. El C dice, se aplica ahora sobre el cuerpo de 5 kilos, o sea, lo que nosotros estamos llamando masa 2, una fuerza igual al doble de la calculada en A. Halle la aceleración de cada bloque
hacia dónde se cae el bloque de arriba. Ok, entonces, ¿qué me están diciendo de fondo? Si me dicen, aplico una fuerza doble a esta F máxima. ¿Qué va a pasar? Podemos volver para atrás. ¿Quién era este F máximo? Bien, ahí Ignacio lo dijo. Digo, ante la pregunta recordemos quién era este F máxima. F máxima era la fuerza máxima que yo puedo aplicarle al bloque 2, de manera tal de que el rozamiento que haya entre la masa 1 y la masa 2 sea un rozamiento estático, es decir, que no haya deslizamiento entre los bloques. Si yo ahora duplico esa fuerza, que yo había calculado como la fuerza máxima tal que los bloques no deslicen entre sí, entonces, como dijo Ignacio, vamos a estar en un caso de rozamiento dinámico donde los bloques sí van a deslizar entre sí. Entonces ahí mi pregunta es, ¿esto que habíamos planteado acá, sigue valiendo? No, ahora no puedo simplificarlo como, todo tiene una misma aceleración. Ahora la masa 1 va a tener una aceleración 1 y la masa 2 va a tener una aceleración 2. ¿Sí? Ahora fíjense que nos dieron vuelta el problema, porque ahora esta fuerza, que era una incógnita y que yo la estaba despejando en función de los otros datos, porque no sabía cuánto era la fuerza de rozamiento, por ejemplo. Esta fuerza ahora la sé, es el doble de lo que calculamos en el anterior, me dicen. Es 2 veces lo que habíamos llamado F máximo. ¿Sí? Y ahora, además, como estamos en rozamiento dinámico, esta FR21 es mu dinámico por N12, no, N21. Y entonces, por ejemplo, ante la pregunta que me hacen en el ítem C, calcule la aceleración de cada bloque en esta nueva configuración, es hacer una cuenta. Conceptualmente no tengo que mover nada si ya entendí esto, porque digo, esto es dato, esto lo tenemos de acá, sigue valiendo eso, bueno, no me desplazo en I. O sea, no estoy considerando el momento donde ya se cayó el bloque 1, sino estoy considerando el momento en el que se empieza a ver ese desplazamiento en X. Entonces despejo de acá. Digo, mi X1 2 puntos va a ser mu2 por N21, que es M1G. O sea, mu dinámico por M1G sobre M1. Tingui, tingui. Muy dinámico por G. Para el ítem C. Y después, para la masa 2, de nuevo, esta la tengo ahora, porque ahora es muy dinámico por lo normal. No tengo espacio para escribirlo acá, no quiero hacer mucho chiquero. Esta la tengo porque es un numerito ahora. Esto lo tengo, es despejar. ¿Ok? El ítem C es hacer una cuenta con todo lo que ya habíamos hecho. Es despejar y hacer una cuenta numérica. Pero no hay nada nuevo que interpretar acá. ¿Sí? El ítem D, en cambio, y ese se los dejo que lo piensen, dado la hora que estamos, el ítem D, ahora sí me cambia todo, porque me dice que ahora le aplica la fuerza al bloque de 3 kilos. ¿Ok? Ahora no le aplico la fuerza al bloque de abajo, al 2, sino que se la aplico al 1. Entonces ahí me cambian las ecuaciones de Newton. Me cambian de una manera fácil, lo van a poder plantear fácil si lograron llegar hasta acá. Pero no es tan sencillo como el C, que es despejar un valor y hacer una cuentita numérica. Tengo que pensarlo un poquito más, porque ahora yo estoy
aplicando la fuerza sobre el bloque de arriba. Entonces, por ejemplo, me cambia el sentido que yo le había puesto a las fuerzas de rozamiento para el bloque 1 y para el bloque 2. Ok, pero con esos comentarios lo voy a dejar como, ya que hicimos hasta acá, hasta el C. Quiero que piensen para la próxima el D. Podemos hacer unos breves comentarios del D al principio de la clase, antes de que Juana dé su clase de rozamiento dinámico, pero de esa manera quiero engancharlos a que intenten repasar lo que hicimos acá para este problema y planteen por su cuenta el D, a ver qué llega. Bueno, entonces esto es todo lo que tenía para la clase de hoy. Voy a dejar de grabar, dejo ahí el pizarrón por si hay alguien que esté copiando todavía.